Buenos días, hermanos. Amén. Bueno, agradecida a Dios por este precioso momento en el cual me permite estar con todos los hermanos en armonía acá en este servicio de este domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les decimos que solo en Jesús vamos a encontrar la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y hoy, pues, festejamos cada domingo a nuestro Señor, porque la cabeza de la iglesia es Cristo. Nos sentimos muy contentos, todos aquellos que hemos recibido de corazón a Jesús. Sabemos que Él nos ha hecho libres de las ataduras del pecado, nos ha dado libertad, nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y es más, nos ha dado la vida eterna. Y esa vida eterna es la que estamos viviendo desde ahora acá. Y que agradecemos porque sabemos que cuando partamos de este mundo estaremos en su presencia divina. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pues hoy vamos a decirle, por eso estamos contentos y hemos decidido seguir a Cristo. Entonces la alabanza que tenemos hoy es: he decidido seguir a Cristo. ¿Nos acompaña? He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muy buenos días, hermanos. Amén. La Iglesia Bautista Emmanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. También le damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos en la fe que nos siguen a través de nuestros canales en las redes sociales. La prédica de esta mañana titula "Todo es lícito, pero", con puntos suspensivos. Sabemos muy bien nosotros que la vida cristiana no es impositiva. Dios nos ha llamado, pero también nos deja a nuestra propia decisión el hecho de que nosotros podamos entregar nuestra vida, nuestro corazón a Él. Él no nos obliga a que nosotros lo recibamos. Es entonces de nuestra decisión abrirle nuestro corazón o no al Señor. Aunque ya nosotros nos estamos dando cuenta que la mejor decisión que podríamos tomar es tomar nuestras vidas y entregarle nuestro corazón a Dios.
Una de las preguntas más frecuentes que se hace el creyente, sobre todo cuando recién ha recibido a Cristo, cuando recién inicia su carrera dentro de la vida cristiana, es: ¿está bien esto que yo hago? ¿Yo puedo hacer esto o lo otro? ¿Puedo ir de repente al parque? ¿Puedo ir a la discoteca? ¿Puedo ir a tal o cual sitio? La verdad es que Jesús, cuando nosotros lo hemos recibido, nos ha hecho libres de toda atadura del pecado que teníamos nosotros antes de tener ese encuentro personal con el Señor. Pero no está de más decir que hay muchas personas, en especial los creyentes nuevos, incluso también algunos creyentes ya avanzados en la fe, que sienten cierta duda, hasta mucha duda, respecto a realizar algunas cosas o no. ¿Qué tan bueno podría ser algún tipo de actividad que un cristiano pueda desarrollar? Y este tema va enfocado pues en un conflicto interior que pueda sentir el creyente frente a ciertas decisiones o a ciertas actividades, incluso hasta cotidianas, que pudiera desarrollar. Un versículo que está muy relacionado a esto es el siguiente, y lo encontramos en la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. La palabra de nuestro Señor nos dice en Primera de Corintios 10, 23: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Es cierto que, como cristianos, tenemos la libertad para hacer muchas cosas, pero no todas son convenientes y no todas son edificantes para nosotros o incluso también para aquellas personas que nos rodean. Es importante recordar que la libertad que nos ha dado Dios al haberlo recibido no debe ser utilizada como una excusa para que nosotros hagamos lo que queramos, hagamos lo que se nos antoje, sino que nosotros tenemos que usar esa libertad que Dios nos ha dado de una manera responsable. Esta frase que menciona aquí Pablo en estos versículos entonces es muy importante. ¿Por qué? Porque es cierto, nos está hablando acerca de la libertad que tiene el cristiano, pero que nosotros tenemos que usar esa libertad sabiamente. En estos versículos, Pablo nos está diciendo que debemos de considerar cuidadosamente cada una de las decisiones que tomamos en la vida y cada una de las acciones, actividades, entretenimiento, tantas cosas que nosotros podemos hacer a diario. Y además que esas acciones que nosotros desarrollemos tampoco deben ser un tropiezo para que otras personas puedan seguir el camino de Cristo o puedan llegar a los pies del Señor. Entonces todo lo que hacemos no va a afectar únicamente a nuestra propia vida espiritual, sino también puede afectar incluso la salvación de las personas que te rodean. Es por eso entonces que vamos a detallar en esta mañana dos principios fundamentales respecto a qué cosa podemos hacer y qué no podemos hacer dentro de nuestra vida cristiana, basados justamente en este versículo que acabamos de revisar de 1 Corintios 10, 23. Y el primer principio que podremos extraer de este versículo es el siguiente: todo es lícito, pero no todo conviene. Ahora, volvamos a revisar solamente la primera parte de este versículo, que lo vamos a llamar 10:23a. ¿Qué nos dice? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Amén. Lamentablemente, esta frase ha sido mal interpretada a lo largo de los años como una especie de justificación para hacer cualquier cosa, sin importar si algo fuese moral o no. Sin embargo, lo que Pablo nos está tratando de transmitir aquí es que, cierto, los cristianos tienen libertad en Cristo, pero tenemos que ser sabios, considerando las acciones que nosotros hacemos.
pensando cómo estas acciones nos van a convenir para nuestra vida, van a servirnos de edificación para nuestro crecimiento espiritual y también para beneficiar o para que tú puedas alcanzar a las personas en tu comunidad, para que los alcances para Cristo. Por lo tanto, cuando vemos este mensaje que nos dice, todo me es lícito, pero no todo conviene, es un llamado a la responsabilidad y una reflexión sobre nuestras acciones y qué impacto va a tener ese comportamiento, qué impacto va a tener ese testimonio a las personas que te rodean. Entonces, esto que te dice, todo te es lícito, pero no todo conviene, está significando que todas las cosas que tú hagas, de todas maneras, van a tener consecuencias. Bueno, la Biblia es nuestra guía de vida y nos muestra también lo que está permitido o no, aunque hay ciertas partes en las que, entre comillas, podríamos decir que están en una zona gris, que la Biblia no te dice si sí o no, pero para eso hay unos criterios que nosotros podemos aplicar. Vemos de nuevo, acá nos está diciendo la Biblia que todo te es lícito, pero, nuevamente te repito, no todo es conveniente. Ahora, cuando hablamos esto de que todo te es lícito, nos referimos a que en Cristo ya no va a haber una imposición de reglas a seguir, en el sentido de que para tu salvación no estás sujeto tú a la ley, ¿no es cierto? Eso ya sabemos que nosotros somos salvos por fe, por gracia. ¿Y por qué somos libres? Porque Dios nos ha dado el libre albedrío de poder elegir lo que nosotros queramos. No eres un robot que Dios te manda una orden y tú la ejecutas. Tú tienes la decisión para hacer lo que Dios te manda o no. Pero, lastimosamente, desde el tiempo de Adán, esa libertad que nosotros tenemos ha sido mal utilizada. El hombre toma la libertad que Dios le ha dado para elegir y lamentablemente el hombre en la mayoría de ocasiones escoge o elige hacer lo malo y esto lo lleva al pecado. Miles de años después de la caída de Adán, nosotros podríamos decir con certeza que no se ha avanzado en el área de la sabiduría en cuanto a la libertad. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que hay normas que están en la palabra de Dios por las cuales nosotros tenemos que regir nuestro comportamiento, decisiones, pensamientos y no dejarnos guiar por los errores que nos van a llevar ¿a qué? A caer en pecado. Entonces, cuando decimos que todo te es lícito, pero nos quedamos allí en esa coma sin continuar la frase, si no leemos lo que continúa y que dice no todo conviene, habría un mayor libertinaje en este mundo del que actualmente vemos. A lo mejor muchas personas, incluso también muchos cristianos, están viviendo solamente con la primera parte de la frase y diciendo todo me es lícito, y se olvidan de la segunda parte que dice no todo conviene. Y así pasa que incluso creyentes están ahí todavía dándole vuelta al pecado, porque no están aplicando el principio completo, integral o correcto de esta enseñanza que nos da el apóstol Pablo en esta primera carta a los Corintios. Pero es necesario que nosotros prosigamos en nuestro camino de la fe, prosigamos en nuestro crecimiento espiritual y nos demos cuenta que esa frase tiene que ser entendida, comprendida y asimilada de manera completa. Y la segunda parte de esta frase tiene mucha importancia bíblica y mucha importancia para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cristiana. Es decir que no puedo quedarme solamente con el todo me es lícito, sino que tengo que decir todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo va a ser bueno para mi vida. Hay cosas que me van a hacer mal, hay cosas que me pueden incluso hasta destruir.
Eso es lo que nos está diciendo Amén. aquí la palabra de Dios. La mayor parte de jóvenes en este mundo actual, de repente entusiasmados o dejándose llevar por sus deseos, dan rienda muchas veces a su carnalidad y optan por no analizar si hay ciertas cosas que les conviene o no para su vida. Sino que muchos jóvenes se dejan seducir por el mundo y se dejan caer en el pecado. Es triste ver jovencitos que un día incluso estuvieron viniendo a la iglesia, estuvieron consagrados al Señor, alababan, de repente incluso hasta participaban en algún ministerio de la iglesia. Y ahora muchos de esos jóvenes andan perdidos en el mundo. ¿Por qué? Porque en un momento no consideraron que cierta acción o cierta decisión que ellos tomaron estaba equivocado ante los ojos de Dios. Siguieron solamente su mala cabeza, su sensación momentánea y tomaron una decisión incorrecta. Sin darse cuenta que esa aparente dicha, esa aparente felicidad o esa aparente emoción placentera pero pasajera los iba a llevar a la final hacia su destrucción espiritual. Pero también es de sabios reconocer que nosotros hemos fallado y levantarnos para no fallar más. Y Dios es tan misericordioso que, a pesar de que tú hayas podido fallar y caer una y otra vez, Él tiene los brazos abiertos para recibirte, si tú tienes efectivamente esa intención de alejarte del pecado y no volver a cometerlo. Entonces, lo que tiene que hacer esta persona que se ha alejado es volver en sí, volver al Señor, prometer que no va a fallar más, para que así pueda restaurar su comunión o su relación cercana con Dios. Y ahora esto no va a pasar solamente en personas que se hayan alejado físicamente de la congregación. Hay hermanos que vienen varios años pero después caen en el pecado y ya no regresan más a ninguna iglesia. No estamos hablando solamente de aquellos creyentes, sino también hay personas que asisten regularmente a la iglesia, pero asisten sin tener una comunión verdadera con el Señor, porque están haciendo una mala administración de esa libertad que Dios nos ha dado. Ahora no vamos a encontrar de repente una regla así estricta que diga cómo tener que hacer las cosas, o qué puedo hacer o qué no puedo hacer. Claro está que hay mandamientos como los que se le entregó a Moisés, los 10 mandamientos. Hay otros mandamientos que también están dentro de la palabra, pero hay algunas cosas que no vas a encontrar en la Biblia, ¿no? No vas a encontrar en la Biblia que puedas o no puedas ir a la discoteca, por ejemplo. Eso no lo vas a encontrar en ningún versículo. Pero hay criterios sobre los cuales nosotros vamos a poder ver si conviene o no hacer tal o cual cosa. Podemos tomar entonces ciertas consideraciones para hacer así un análisis y ver si eso estaría bien o no, si le agradaría a Dios o no, y así podemos determinar si efectivamente eso conviene o no hacer para un creyente. El primer criterio que podemos tomar en cuenta es el siguiente: antes de tomar una decisión, tienes que buscar a Dios. Es fundamental que tú busques a Dios en todas tus acciones, en todas tus decisiones. Si no buscas a Dios, no tendrás comunión con Él. Si no tienes comunión con Dios, difícilmente escucharás la voz de Dios para que Él te pueda guiar en tus acciones o en tus decisiones. 2. Examina si lo que vas a hacer levantará el nombre de Jesús en alto. Tú a lo mejor digas: esto que estoy viendo o esto que voy a hacer parece religioso, pero quizás no lo sea. Tienes que entender que tú eres cristiano, y lo que significa esta palabra cristiano significa Cristo pequeño, o que tú sigues los pasos de Cristo.
Y si sigues los pasos de Cristo, todo lo que tú hagas es, ¿para qué? Para agradar al Señor. Entonces, si vas a hacer algo que está lejos de exaltar el nombre de Jesús, no va a ser conveniente para ti. Y como todo el mundo te va a estar viendo porque eres cristiano, ¿cómo vas a hacer algo que no demuestre que tú estás en comunión con Él? Si es así, entonces, si eso no exalta el nombre de Cristo, ¿para qué lo harías? ¿Qué vale más? ¿Que tú agrades a los hombres, que agrades a tu familia o que agrades a Dios? La respuesta es sencilla. Tú la sabes. Ya no hay que darle más vuelta ahí. Entonces, si tú sabes que algo que haces no busca exaltar el nombre de Jesús, sencillamente no lo hagas. Y te aseguro que si tú evitas esas cosas que perjudican el nombre de Jesús, Dios va a agradarse cada día más contigo y va a dirigirte más en tu vida. 3. No asistas a lugares donde un hijo de Dios no tiene que estar. Tú puedes decir, pero ¿qué tiene de malo a ir a tal lugar X? Si de todas maneras no haré nada malo. Podría ser que más o menos tienes razón en lo que dices, ¿no es cierto? Que tal vez tu intención no sea hacer nada malo. Pero el problema es que cuando tú estás yendo, quizás no hagas nada malo, pero igual de todas maneras tu testimonio puede quedar afectado. Por ejemplo, y esto es lo que dicen muchos jóvenes que están aquí en el templo y también seguramente me están viendo a través del video. Pero pastor, yo puedo ir a la discoteca porque es el cumpleaños de mi compañera, pero pastor, yo le aseguro que no voy a bailar, no voy a tomar solamente agüita mineral, ni siquiera gaseosa porque yo estoy sanito. Solamente voy a estar viendo nada más, acompañándole a mis amigos. Si tú entras con un vestido blanco a una mina, solamente para mirar, y no tocas ninguna piedra, ¿igual te ensucias o no? Claro que sí. Entonces lo malo sería el testimonio que tú estás dando. Es decir, la Biblia nos está diciendo algo. Como tú eres creyente, eres una carta abierta al mundo, eres una carta visible para todas las personas que te rodean. Eso quiere decir que, aunque no lo creas, por el mismo hecho que tú eres cristiano, la gente va a estar más pendiente de ti para ver cualquier cosita mala que hagas y mira, ve ese disque hermanito, mira lo que está haciendo. Mira, la hermanita, ve cómo dice, va a la iglesia los domingos, pero el viernes están en la discoteca hasta la madrugada. ¿Eso quieren que digan de ti, hermano o hermana? No creo, ¿no es cierto? Y ahora, si tú quieres ganar a tu mamá, a tu papá, de repente que no es creyente, a tus primos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros del colegio, de la escuela, lo quieres ganar para Cristo. ¿Qué gana más? ¿El ejemplo, tu comportamiento o lo que les puedas decir? El testimonio. Aunque no creas, ganas más por el testimonio que por la propia palabra que tú puedas predicar. Es complementario. Entonces, si tú dices una cosa, pero te ven haciendo otra cosa, ¿qué estás haciendo? Miren que, entonces la responsabilidad de que todo me es lícito, pero no todo conviene, no es solamente para consecuencias propias, sino también esas consecuencias alcanzan a otras personas. Y eso puede hacer que una persona que te conoce llegue o no a los pies del Señor. Jesús nos ha salvado también para que nosotros estemos felices en Él, pero no para que nos perdamos en lugares aparentemente felices. Entonces también en los lugares donde tú vas, tienes que ver agradar al Señor. 4. No te dejes llevar por algo
aunque parezca inocente. Hay ciertas acciones que parecieran que no le hicieran mal a nadie. Pero en ese momento, imagínate si el Señor haría eso o no. No importa lo que sea, pregúntate, si esto que puedo hacer yo, ¿también lo haría Jesús? Pregúntate. Si la respuesta es no, entonces no lo hagas, o de repente hazlo lo mínimo, ¿no es cierto? Eso también te va a ayudar a tomar decisiones que estén respaldadas de acuerdo a la voluntad de Dios. 5. No te dejes llevar por el comentario de los demás. Esto es muy importante. A lo mejor tus amigos o tu familia que son inconversos, o sea, no creen en el Señor, te digan, pero ¿por qué no lo haces? Vamos un ratito, no va a pasar nada. Y ya tú estás ahorita recordando lo que te están diciendo seguramente tu familia o tus amigos. Ellos de repente, tu familia o tus amigos que no son cristianos, ven a hacer alguna cosa que quizás no sea malo. Pero tú sabes que sí es malo. ¿Por qué? La Biblia nos dice que para la gente que no conoce a Dios, a lo bueno lo llaman malo. Y a lo malo lo llaman bueno. Pero tú sabes cuál es la verdad. Si estás leyendo la palabra de manera constante, sabes que le agrada y que le desagrada a Dios. Además sabes que, y esto lo hemos visto la semana pasada, que las cosas espirituales el hombre natural no las puede conocer. Para el hombre natural, las cosas de la palabra de Dios son locuras, son tonterías, son cosas anticuadas. ¿No es cierto? Pero tú que eres creyente, ya has nacido de nuevo, sabes que la palabra es verdadera. Entonces, si alguien te dice algo y te dice, no pasa nada, no es malo, pero la Biblia nos dice que sí lo es, entonces no lo hagas. Aunque sea tu papá, tu mamá, tu brother, tu causa, no sé, que te diga, haz esto o haz lo otro, no lo hagas, porque no te conviene. Ahora, hay muchos otros factores que deberíamos de evaluar antes de realizar algún tipo de acción que posiblemente vaya a ofender a Dios. Y ahora, tampoco se trata de que tú seas un ermitaño, un aislado, de que nunca ni hables con tus amigos, tampoco estoy diciendo eso. Tampoco quiero que a todo el mundo le digas, oye, tú eres un hijo del diablo, o tampoco no, que te enemistes con todo el mundo, o que seas un aburrido, que seas apático, tampoco se trata de eso. No llegamos al extremo. Pero sí tenemos que buscar lo que le agrada al Señor. A lo mejor alguna persona puede estar un poco desviándose y perdiendo el tiempo tratando de agradar más a la gente. Pero recuerda que el cristiano tiene que buscar agradar primeramente a Dios. Entonces hay que ver qué cosas le honran y qué cosas le deshonran al Padre Celestial. Hay que ser sabios y buscar primeramente la dirección de Dios en todo tipo de acciones y decisiones que tomemos. Ahora, no podemos negar que en muchas ocasiones nosotros vamos a estar frente a situaciones que de repente tengamos duda para saber si es correcto o no. Pero pidámosle a Dios pues la sabiduría para que nos pueda dirigir. Volviendo a la frase que nos dice todo es lícito, pero no todo conviene. Es una medida también para ver quiénes son realmente fieles al Señor. La libertad de acción que Dios nos ha dado te da a ti esa libertad para decidir, pero que esa no se convierta en un libertinaje para cometer pecado. Es hora de que reconozcas dónde estás, de dónde te ha recogido el Señor. Y si es que te has apartado, es la oportunidad para que tú puedas regresar a los pies de nuestro Padre Celestial. Porque recuerda, Él, si tú eres creyente, Él te ha comprado, Dios te ha comprado a un precio muy alto. Ha sido comprado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerda.
El segundo principio que está en este versículo de 1 Corintios 10, 23 es: todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces el segundo principio, no todo edifica. 1 Corintios 10, 23, la segunda parte, nos dice lo siguiente: todo me es lícito, pero no todo edifica. Comprendamos algo. Lo que no edifica, ¿qué cosa nos hace? Nos hace caer, nos hace decrecer o incluso te puede destruir. Preguntémonos algo en esta mañana. ¿Tu grupo de amigos edifica tu vida? Las películas que ves, los libros que lees, la música que escuchas, como el reggaetón, no escuches el reggaetón, ¿te edifican? Los juegos de videojuegos, en los cuales de repente hasta amaneces, ¿te edifican? En esta época de las redes sociales, que forman ya parte de nuestra vida, seguramente hasta muchos clientes están más conectados con su celular que con la palabra de Dios. En estos tiempos de estas redes, los bailecitos que tú publicas en el TikTok, ¿te edifican? Y ahora acá veo muchas sonrisitas, me está cayendo a mí, están diciendo. Las pláticas o los chats que tú tienes ahí en Messenger, en WhatsApp o en tus redes sociales, ¿son edificantes para tu vida? Esas charlas que tienes por las redes, ¿te hacen mejor persona para Cristo? ¿Te hacen mejor cristiano? Las cosas que ves en Facebook, en Twitter, ahora en la nueva red social Threads o en YouTube, ¿son correctas a los ojos de Dios? O al contrario, muchas de esas cosas que tú estás viendo en el internet están llenando de basura literalmente tu mente. Analízalo. Para tener una vida espiritual exitosa y triunfante, uno tiene que buscar su edificación espiritual. Si en verdad nosotros tenemos ese deseo de crecer en el Señor, necesitaremos hacer cosas que nos edifiquen. Edifiquen nuestra fe y edifiquen nuestro caminar en el Señor. Hay una realidad muy triste hoy. Muchos cristianos pasan haciendo diversas cosas que al fin no van a edificar su vida espiritual. Y no la edifican para nada. Esta mañana entonces es importante que nosotros nos enfoquemos en edificar la vida de nuestro espíritu. Si no hacemos esto, nunca vamos a poder experimentar la plenitud de la vida del Señor en nosotros. No vas a tener lo que en la palabra nos dice una vida en abundancia. Y cuando digo una vida en abundancia, no digo este tipo de abundancia, no se está refiriendo a eso. Una abundancia en tu espíritu, lo que dice la palabra. Entendemos, sí, bien, la palabra nos dice que nosotros tenemos libertad. Ahí te dice, todo es lícito, pero pastor, ahí dice todo es lícito. Pero no te olvides del pero. Eso no significa que podemos hacer todo lo que se nos ocurra. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sabios, tenemos que tener discernimiento para poder analizar las cosas que estamos haciendo. No debemos enredarnos en cosas que no nos van a aprovechar para nada. Porque nuestra meta es nuestra edificación espiritual. Hoy en día la sociedad nos ofrece múltiples formas para poder acceder al conocimiento, información, entretenimiento, etc. Literalmente tú tienes toda la información del mundo en la palma de tu mano con el celular. Cualquier tipo de información, cualquier tipo de meme, cualquier tipo de diversión lo puedes tener allí en tiempo virtual. Cosa que no teníamos hace unos 10 años de repente. Ahora con el desarrollo incluso de la inteligencia artificial, es más todavía
el impacto que se va a tener de todo ese acceso a la información que pueda tener la persona. Ya ni siquiera necesitas ir a una biblioteca, ni siquiera googlear para investigar allí diversas fuentes bibliográficas para acceder a la información. Le dices, por ejemplo, a esta IA del ChatGPT, dame información sobre las capitales de Europa. Y te manda tú una lista de las ciudades con población, con características. En menos de un minuto ya te lo da el sistema. Miren, pero ¿cuánta de esa información será correcta o incorrecta? Y en especial si alguien busca cosas relacionadas a la palabra o conocimiento teológico allí, mucho cuidado, porque hasta ahí puede haber también engaño. Es por eso que el cristiano tiene que estar enfocado, tiene que estar centrado en edificar su vida espiritual. Si no edificas tu caminar en el Espíritu Santo, debes tener cuidado, porque puedes caer, puedes alejarte de la palabra del Señor. Entonces, si hay algo que no edifica tu caminar, minimiza esa cosa o elimínalo. Hay cosas que van a querer robarte el tiempo para que tú crezcas espiritualmente. A veces cuando es el tiempo de que tú te pongas a leer la Biblia, y ese es también un riesgo de leer la Biblia con el celular únicamente, puedes tenerla en tu celular, pero no hay la experiencia tan grande como tener la Biblia en físico. ¿Cuál es el peligro de no tener una Biblia o hacer tu estudio bíblico con una Biblia en celular? Que de repente estás leyendo la Biblia en el celular, te viene un mensajito de Facebook, a ver un ratito, te das cuenta, ya pasó media hora que estás revisando el Facebook y te olvidaste de leer la Biblia, ¿no es cierto? Cuando lees la Biblia, mejor esconde tu celular y agarra tu Biblia en físico, sería mejor eso. No estoy diciendo que está mal la Biblia en celular, no lo estoy diciendo, porque de repente hay momentos que no puedes llevar la Biblia hacia uno u otro lado y la puedes tener ahí, pero pues trata de controlar tus redes sociales para que no te distraigan en el uso de la Biblia en tu celular. Entonces ten cuidado, porque hay muchas cosas que te pueden distraer y van a evitar que tú te instruyas en la palabra o que tengas un momento de oración, y así va a perjudicar tu edificación espiritual. Si esta mañana en verdad deseas crecer y deseas avanzar en tu madurez espiritual, tendrás que dejar de hacer cosas que no te edifican. Cosas que en ocasiones de repente no son malas por sí mismo, pero hay cosas que te pueden estar quitando tiempo en ese instante para que tú puedas crecer en el Señor. Será mejor que de repente esas cosas lo dejes momentáneamente por un lado. Organízate bien, organiza tu tiempo para que estudies, para que descanses, para que te entretengas viendo una película sana, de repente escuchando música sana también. No estoy diciendo que no escuches música, que no veas película, tampoco estoy diciendo eso, pero escoge bien lo que ves, escoge bien lo que lees, escoge bien lo que escuchas. Tómate un tiempo para eso, pero no olvides dejar también un tiempo para tu oración, no olvides de apartar un tiempo para la lectura y el estudio de la Biblia o tu devocional diario. Dale tiempo a todo. Estudia, trabaja, diviértete, todo de acuerdo, obviamente, dentro de lo que nos estaría dando de la idea del Señor. Entonces, si todo nos está permitido, como dice la palabra, todo te es lícito, significa que todo está permitido, ¿cómo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? Ya lo vimos hace un momento también con lo que conviene o no. Hay pautas que nosotros podemos ver, de repente cosas que no están exactamente en la Biblia, pero podemos decir si esto lo haría o no el Señor, si esto va a dañar mi comunión o no, etc. ¿No es cierto? Ahora, la Biblia es una muy buena guía para nuestra vida, ¿no es cierto? Incluso la Biblia te dice para un jovencito cristiano con quién debes casarte. Un jovencito cristiano no va a buscar a una señorita o un jovencito que no cree en Cristo. Pero hay de todas maneras algunas cosas que en la Biblia no entran en detalles. De todas maneras hay ciertos, entre comillas,
vacíos. Entonces, si bien no existe una lista exhaustiva de lo que puedes hacer o no, ya hemos visto, en la Biblia no te dice si puedes ir a la discoteca, no lo dice. La Biblia no te dice si vas a escuchar reggaetón, ¿no es cierto? No lo vas a encontrar esa palabra en la Biblia. La Biblia no te va a decir si tú puedes jugar en tu Nintendo o en el Atari, ese es muy antiguo. Si puedes jugar el videojuego del FIFA 2023, ¿no? No vas a encontrar eso si puedes jugar o no puedes jugar PlayStation. Pero iremos analizando entonces ciertas cosas o tomando en consideración también algunos aspectos que nos podrían edificar o no. Recuerda que las apariencias engañan y pueden haber situaciones o lugares que parecerían inocentes. Pero ten cuidado, porque no todo va a ser para nuestro bien. Debemos aprender a tomar buenas decisiones, para lo cual es necesario que nosotros meditemos en la palabra de Dios. Y esto debe ser un parámetro para que nosotros podamos decidir qué hacer y qué no hacer. Ahora, ¿deseas tú desarrollar una madurez espiritual? Si es así, necesitas hacer cosas que edifiquen tu fe y dejar aquellas cosas que no hacen nada para que desarrolle tu fe. El enemigo podría decirte, pero esto no es malo, te puede decir el mundo, tu familiar, o te puede decir ahí el enemigo que es Satanás, te puede decir, esto no es malo. Pero recuerda que el pecado no se va a presentar como algo feo. El pecado se presenta como algo agradable, como algo entretenido, como algo apetecible para la persona. Cuando Satanás tentó a Eva, no le presentó un fruto todo feo, negro, maloliente, podrido. Le habrá presentado un fruto hermoso y con eso lo tentó. Entonces, igual, el enemigo, el mundo te va a tentar a ti con cosas que aparentemente son agradables, pero detrás de ello hay perdición y consecuencias graves para ti. Entonces, cuando estoy evaluando hacer algo o no, para ver si algo es legítimo o no, si algo puedo hacerlo o no, ¿qué cosa puedo tomar en cuenta? Aparte de los principios que ya vimos también en la sección anterior. Preguntémonos algunas cosas. ¿Cuán beneficiosa será esta actividad en esfuerzo para alcanzar a otras personas para Cristo? 2. ¿Cuán beneficiosa puede ser esta actividad en mi esfuerzo para edificar el cuerpo de Cristo, es decir, para edificar a la iglesia? ¿O cuán beneficioso, 3, cuán beneficioso será esto para mi propio andar en Cristo? Si hay algo que sea legítimo, entonces está bien. Pero si hay algo que te está controlando de tal manera que ya no puedes vivir sin eso, entonces hay un problema de lealtad al Señor. Recuerda que Cristo sola es nuestro único Señor y a Él le debemos respeto, obediencia y adoración. Ninguna otra cosa puede ocupar su lugar en el mundo. Ahora, ¿con esto estoy prohibiendo que escuches música secular? O sea, música que no es cristiana. No. Puedes escuchar música dentro de ciertos parámetros puedan ser sanas. De repente puedes escuchar música clásica, sí. Puedes escuchar baladas, puede ser. Puedes escuchar rock, puede ser. Pero ten cuidado, de todas maneras, con las letras que hay en esas canciones. Si hay algunas letras que son algo groseras o sensuales, entonces ya no es bien. Por eso es que el reggaetón no deberías escucharlas, porque tú ya sabes todas las, no sé qué groserías o perversiones que hay en la letra de ese tipo de canción. Y no me digas, no, pero esa canción es bonita. No. Escucha la letra. Esa letra, por ejemplo, del Bad Bunny que agrede a la mujer, ¿tú crees que eso le va a agradar al Señor?
Y tú todavía que eres mujer con ganas, ¿la escuchas? Jovencita, no sé, te vuelven locas con esa canción, es inconcebible. Ahora, el jovencito me está viendo por ahí, pero pastor, ¿y qué hago con mi PlayStation? ¿Lo voy a quemar? A ver, si quieres jugar videojuegos, primero que sea un tiempo medido. No vas a pasarte pues toda la madrugada jugando videojuegos, ni estudias ni duermes. A la mañana siguiente, dormido en tu carpeta ahí frente al profesor. ¿No es cierto? Juegos de fútbol, puede ser, ¿no es cierto? Juegos de video de carreras de carros, puede ser. Juegos de pelea como el Tekken, es agresión. No. Juegos donde ves ahí armas, tampoco. ¿No es cierto? Entonces, vean también cosas que analizar, qué cosas puedo hacer o no. La palabra te dice todo es lícito, o sea, no te prohíbe que juegues videojuegos, no te prohíbe que escuches música. Pero, ¿qué tipo de música? ¿Qué tipo de videojuego? Ahí está el detalle, donde tenemos que analizar si va o no va bien para el espíritu, porque hay cosas que te pueden dañar. Como reflexión final, entonces, aquí la pregunta clave sería en todo lo que hemos estado viendo en esta mañana, es, ¿esto conviene o no conviene? ¿Esto edifica o no edifica? ¿Puedo hacer o no puedo hacer esto? ¿Esto es malo o esto es bueno? La pregunta que debemos hacernos entonces es, ¿en qué contribuye esto para que yo avance en mi camino de la fe? Para crecer espiritualmente, para edificar a la iglesia y para alcanzar a otras personas para Cristo. Hay hermanos quienes siempre andan buscando pasajes para argumentar actos claramente que son indebidos para el Señor. Y este versículo lamentablemente es uno de los más inadecuadamente utilizados. Porque nos dice aquí la palabra, todo me es lícito, ¿no es cierto? Y algunos piensan que utilizando solamente esa partecita de la palabra, justifican hacer cosas inadecuadas. Sin embargo, sabemos que a Dios nadie le engaña. Y que aunque nosotros queramos pensar que todo va a estar bien, nos vamos a seguir estrellando contra la palabra de Dios, que nos está exhortando a dejar las viejas costumbres o los caminos pecaminosos que nosotros teníamos antes de recibir a Cristo. Por lo que entonces nosotros tenemos que procurar siempre que esas cosas veamos que estén de acuerdo a la palabra de Dios y que edifiquen nuestro crecimiento espiritual. Y lo mejor que podemos hacer entonces es rendirnos ante la voluntad del Padre, rendirnos ante los preceptos que están en su palabra, en la Biblia. Ahí tenemos muchos mandamientos que nos pueden servir a nosotros y nos van a dar instrucciones, nos van a dar ideas para discernir en hacer o no hacer cosas que expresamente o sí detalladamente no están en la palabra, que son situaciones actuales que nosotros podemos tener en esta tierra, en tu vida. Finalmente entonces, para saber qué hacer o qué no hacer, qué nos conviene, qué tenemos que hacer, algo importante y simple, sigamos el ejemplo de Cristo. Amén. Cristo lo haría. Si sí lo haría, entonces tú también lo puedes hacer. Amén. 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 Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos en esta mañana por tu enseñanza, tu palabra, Padre Celestial, y por la dirección que tú puedas tener para nuestras vidas. Señor, hay tantas cosas que de repente en este mundo actual no están claramente detalladas en la palabra. Cosas de repente en las cuales nosotros podamos tener alguna duda de hacer o no hacer. Pero Señor, instrúyenos tú, danos la sabiduría que viene de lo alto y ayúdanos a aplicar los principios también de la palabra de Dios para saber si estas cosas nos convienen o estas cosas sirven para nuestra edificación. Y no permita, Señor, que al hacer algo incorrecto nosotros podamos quebrar esa comunión contigo, ni tampoco que nuestro testimonio se vea afectado y de esa manera
no se altere la forma en que nosotros podamos llegar a otras personas. Guíanos, Señor, en este mundo difícil, lleno de tentaciones, de doctrinas o de filosofías falsas que están a nuestro alrededor. Padre, ayúdanos a crecer cada día más en ti. Susténtanos siempre, Padre Celestial. Gracias, Dios. Te damos honra a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.